más. Bueno, desde el punto de creación de componentes, y hay una vinculación ahí con el tema de IFC. No sé si queréis que lo veamos ahora o pasamos a otra pregunta, como veáis. Preguntaba aquí José María, ¿se puede modelar con SketchUp para obtener un modelo IFC que pueda ser leído, por ejemplo, en Revit o CPC? A ver, está vinculado con el tema de grupos y componentes que comentaba ahora, y desde el punto de vista de lo que es la creación de un componente, si por ejemplo yo creo un pilar con unas medidas, vamos a ponerle 0,25, punto y coma, 0,25, ¿vale? Y este elemento lo levanto hacia arriba, le vamos a dar 3 metros. Cuando yo creo un componente, botón derecho, crear componente, tengo la posibilidad de asignarle el tipo IFC. Vale, es, digamos, una de las partes del proceso de trabajo de un programa BIM. Dentro de lo que es el programa SketchUp puedo asignarle una serie de tipos IFC y puedo decirle que esto es una columna. Vale, esa columna, al ser un componente, yo la puedo copiar varias veces. Por ejemplo, todas esas que están ahí. Al ser un componente, yo puedo editar todos los elementos de forma conjunta. Ahí lo veis. Si copio esos elementos, los puedo copiar a 5, por ejemplo, ahí. Y la geometría está aislada dentro de ese componente, con lo cual, sin miedo, puedo dibujar, por ejemplo, ese elemento, dibujar ese forjado. A ese forjado puedo crear un componente y asignarle otro tipo IFC asociado al elemento, que será, por ejemplo... Jesús. Vale, perfecto. IFC Plate. Y con eso lo que hago es crear un elemento que puedo levantar. Otra de las características de los elementos es que puedo individualizar cada uno de ellos haciendo botón derecho, convirtiéndolo en único. Como veis, tengo 5 seleccionados. Esos 5 elementos van a ser iguales, pero distinto al de la parte superior. Lo convierto en único. Y, por ejemplo, en este de aquí arriba hago un elemento como ese de ahí. Le damos, por ejemplo, ese hueco. Ese hueco lo tenemos hecho en todos los elementos. A ver, que no me vaya yo mucho. Ahí. Tengo el hueco hecho en todas las escaleras, como veis, del hueco de escalera en todas las plantas. Y ahora, básicamente, pues puedo dibujar, por ejemplo, para hacerlo muy rápido y no perder demasiado tiempo, puedo dibujar ese elemento. Ese elemento lo voy a crear un componente y le voy a asignar el tipo IFC. IFC Stair, escalera, ¿vale? Este elemento lo corto y lo pongo dentro del componente, edición, pegar en su sitio, y con eso tengo la escalera en todos los segmentos. Este elemento que tengo aquí, lo que puedo hacer es exportarlo a un archivo IFC, ¿vale? En el que tengo unas opciones de exportación y directamente le vamos a poner aquí un nombre, vamos a ponerle 01, le doy a exportar. Este archivo IFC nos dice lo que ha exportado: 230 columnas, 6 forjados, 5 escaleras, y ese elemento lo tengo en la carpeta. Ahí lo tenemos en IFC, tenemos el 01, y puede ser abierto con cualquier visor o con cualquier programa BIM, ¿vale? Que reconozca los tipos IFC, que bueno, son genéricos, con lo cual no hay absolutamente ningún problema. Ahí tenéis todos los elementos. Si seleccionáis uno, pues IFC column, ¿vale? Que es un poco lo que tenemos ahí, el IFC column, el IFC plate, el IFC stair, y así eso es perfectamente reconocido por cualquier aplicación BIM del mercado. También otra forma de trabajar sería, Jesús, combinarlo con un programa BIM principal y tener a SketchUp como aliado a la hora de modelar lo que sea y llevar solo lo que es la geometría sin clasificar.
También podría ser otra Sí, opción. efectivamente. A ver, SketchUp es un programa de modelado 3D que tiene múltiples ramificaciones. Se puede utilizar con cualquier programa a través de las opciones de exportación. Entonces, creando el modelo en 3D directamente desde lo que es el SketchUp, pues podemos exportar la información a cualquier formato 3D que entiendan esas aplicaciones, o la mayoría de los programas ya permiten trabajar con lo que es archivos de SketchUp directamente. Otra opción interesante, también muy interesante, es que desde esas aplicaciones BIM, como puede ser Revit, como puede ser Archicad, podemos exportar nuestros modelos a IFC, y ese modelo IFC puede ser importado directamente, porque también podemos importar directamente en formatos IFC en SketchUp, con lo cual la información pues es directamente importable sin ningún tipo de problema. Aquí, como veis, estoy importando el mismo modelo que tenía dibujado, pero con otras características, ¿no? Es un archivo IFC y es perfectamente entendible por SketchUp también, con lo cual la vinculación es bidireccional, por así decirlo. Sí, decía Julio, le hemos escuchado que también con edificios, o sea, Revit y Archicad, y edificios. De hecho, edificios también tiene dentro una exportación directa a SketchUp. O sea, que combinado con SketchUp, la verdad que la potencia que tiene es brutal, porque en el momento que quiere modelar algo donde a lo mejor edificios no llega, automáticamente, sin salir de edificios, tiene una conexión directa a SketchUp para modelar rápidamente lo que haga falta e insertarlo otra vez al programa. Yo creo que es un buen compañero en todo caso. Bueno, sí, pues a ver, para instalar un plugin, tened en cuenta de que los plugins son extensiones, son scripts que generan terceras partes, otros desarrolladores. Entonces, bueno, pues van a tener en principio van a tener diferentes formas de instalación, pero vamos, que lo normal es que esos plugins estén en un formato que es RBZ, ¿vale? Porque se desarrollan con un lenguaje de programación llamado Ruby, ¿vale? Entonces, bueno, pues la forma más rápida de instalar un plugin es yendo dentro de SketchUp en ventana, Extension Warehouse. Aquí van a estar todos los plugins o extensiones homologados por SketchUp. Entonces, bueno, pues aquí vais a ver que aparecen los plugins distribuidos en diferentes categorías, ¿vale? Podemos buscar, pues si nos interesa, buscar en diseño de interiores, arquitectura, impresión 3D, productividad, etcétera. Bueno, podemos también hacer un pequeño filtro, pues por ejemplo, si queremos instalar el Solar North, para cambiar el norte solar, simplemente tendríamos que buscarlo. Y en muchos casos vamos a encontrar que dentro del perfil o la página del plugin tenemos un botón para instalarlo directamente, ¿vale? Así que no tenemos por qué descargar el ejecutable o el instalador y luego hacer el procedimiento que os voy a enseñar ahora. En muchos casos lo podemos instalar directamente, tenemos aquí información, vídeos, tutoriales, documentación, enlaces, información, si es de pago, pues el precio, la compatibilidad, etcétera. ¿Vale? Pues en el caso de este plugin, pues le damos a instalar y ya, pues bueno, como lo tengo instalado, me va a decir que ya lo tengo instalado, pero si no tuviera ese instalado, lo instalaría automáticamente. Una vez en otros casos, una vez sí. instalado, vemos esta que es la principal y yo creo que con esta es suficiente. Una vez que está instalado, ¿desde dónde se manejan esos plugins, Juan? Vale, una vez estén instalados los plugins, tenemos, si tiene una barra de herramientas, que la mayoría tiene barras de herramientas, podemos gestionarlo a través de administrador de extensiones, ¿vale? Y aquí veremos el plugin y luego pues podremos sacar la barra de herramientas de ese plugin yendo a ver barras de herramientas y aquí buscaremos el nombre del plugin que hemos instalado, ¿vale? ¿Sí? Para sacarlo fuera, perdona, que te había cortado. Sí, para sacar la barra de herramientas, efectivamente. En este caso, sí, se llama Norte Solar porque en este caso sí que está en español, así que aquí tenemos el plugin instalado. ¿Vale? En otros casos, que lo del Extension Web está muy bien, pero en otros casos, pues os recomiendo una página que se llama Sketchucation, ya que aparecen ya el resto de plugins disponibles para SketchUp. Entonces, en esos casos, descargaréis un fichero en formato RBZ,
¿vale? Y para instalarlo tenéis que iros a Ventana, Administrador de Extensiones, Instalar extensión y buscáis en vuestro disco duro pues el RBZ y le dais a abrir y ya se instalará automáticamente. Vale, Carlos quería ver, yo creo que lo podemos ver de forma rápida, ¿no, Juan? El debug. Sí. Y si tienes alguna propuesta a mayores de debug para arquitectos interiores. Es que al final añadir, primero que plugins hay muchísimos de todo tipo para todo tipo de opciones. Al final SketchUp se utiliza para muchos campos profesionales diferentes. Paisajismo, arquitectura, por supuesto, construcción en general, ingeniería, para tema de atrezo en cine, para, lo hablábamos para el tema de eventos, con la pregunta de Hernán Humbert, y entonces los plugins son específicos para cada uno de esos campos. Entonces hay muchísimos. De construcción son los principales, porque al final el SketchUp se centra bastante en construcción, pero es que hay absolutamente de todo. Lo que recomendaba Jesús en la sesión anterior es los plugins, bueno, y Juan también, los plugins que no utilicéis, desactivarles, o no utilicéis habitualmente, desactivarles para mejorar los tiempos de carga del programa, bueno, algunos truquillos que pueden venir bien. Tened en cuenta que cuando instalamos un plugin, pues al final es un elemento más, una función más que viene con SketchUp, porque al instalarlo ya viene al cargar, se carga con SketchUp al abrirlo, y cuantos más tengamos, pues más va a tardar el SketchUp en abrirse, así que aquellos plugins que no utilicéis habitualmente o que utilicéis eventualmente podéis deshabilitarlos directamente aquí, aplicar los cambios, entonces no se cargarían al abrir SketchUp. ¿Vale? Y cuando queráis utilizarlo, pues simplemente os vais aquí, administrador de extensiones, lo volvéis a activar, aplicáis los cambios. En algunos casos tenéis que reiniciar SketchUp, pero bueno, normalmente ya estarían disponibles. Bueno, pues vamos a por Debug, que es un plugin que desarrollamos nosotros. Juan, todo tuyo. Eso es. Sí, es un plugin que desarrollamos nosotros en Iscar y básicamente lo que permite es crear una planta arquitectónica dentro de SketchUp en 2 dimensiones, en 2D, con sus muros, particiones, carpinterías, escaleras, componentes, aparecería todo representado en 2 dimensiones y luego con un botoncito pasa todo a 3D y podemos pasar de 2D a 3D rápidamente. Como veis tenemos aquí la herramienta muro, así que pues estableciendo aquí el grosor, aquí abajo a la derecha tenéis aquí el grosor del muro, pues podemos empezar a dibujar. Voy a hacerlo así un poquito loco, podemos cambiar, evidentemente podemos cambiar la inserción del muro, haciendo clic en el tabulador. Así que, bueno, pues voy a cambiar la perspectiva. Yo trabajo más cómodamente así, ¿vale? Y pues utilizando las herramientas de dibujo y los snaps e inferencias de SketchUp podemos cerrar estos muros. Si queremos cambiar ahora el tamaño del muro, pues simplemente tenemos que teclear un nuevo grosor, pues por ejemplo 15 centímetros. Y ahora pues pasamos de este punto. Veis que no coincide, así que dándole al tabulador podemos hacer que enganche perfectamente. Vale, ahora si queremos, vamos a hacerlo por aquí, podemos hacer... Si quieres hacer algo sencillo por el tema de tiempo, porque vamos ya... Vale, sí. Otra vez. Vale, perfecto. Bueno, pues tenemos diferentes formas de crear los muros, pero luego si queremos incorporar carpinterías paramétricas, como podéis ver aquí tenemos la opción de crear puertas con 2 hojas, la alineación que va a ser la posición que tiene esta carpintería respecto al grosor del muro y la altura que va a tener cuando se convierta en 3 dimensiones. Así que nada, pues simplemente vamos aquí colocando alguna, vamos a pasar 1, 2, 72, vale, hago rápido, no quiero consumir mucho tiempo. Luego también tenemos la opción de ventanas. Estas ventanas, como podéis ver, también tienen sus propios parámetros, la altura que va a tener en 3 dimensiones, la longitud, la alineación, de nuevo, vamos a ver que esté a la mitad, por ejemplo, que tenga 2 hojas. Y luego aquí a la derecha, aquí abajo a la derecha, antes de situar la ventana en 2 dimensiones, tenemos que decirle cuál es la elevación que va a tener ese muro respecto al suelo, porque recordad que se va a convertir en 3 dimensiones. Así que está a 1,20, así que ningún problema, vamos a poner estas 2. También tenemos la opción, voy a poner un muro paralelo rápidamente aquí. También tenemos la opción de crear armarios, también de forma paramétrica. Bueno, es un poquito más largo, podríamos haber hecho una sección, bueno. Y pues nada, podemos también colocar cualquier componente que tengamos en nuestro disco duro, también podríamos colocarlo en 2 dimensiones, como podéis ver. Y una vez lo tengamos hecho, pues simplemente tenemos que crear un grupo y darle a este botoncito.
Y como veis, pues tenemos el 2D y el 3D simplemente con un botoncito. Si tú haces Podemos hacer cualquier cambio. Si haces algo, ¿Sí? algún cambio sobre el 2D, te lo cogen. O sobre Sí, el 3D. incluso en 3D. Si hago cambio esta posición, le cambio esta posición de la ventana en 3 dimensiones, cuando pase a 2D se actualiza y cuando paso a 3D pues ya está actualizado. Y por supuesto en 2D también. Si paso a 2D y esta mesa la pongo aquí, pues evidentemente cuando pase a 3D pues también se va a actualizar. ¿Vale? Muy interesante. Quiero Además, cargarme. la forma que tiene. Sí, muy potente. Sí. Sí, y también efectivamente la opción de acotar es muy interesante porque si estamos en 2D podemos directamente detectar la secuencia de aristas que tiene la cota continua y podemos decirle que me ignore las cotas que tengan un valor por debajo de un valor determinado, ¿vale? Entonces, por ejemplo, una cota continua, si le doy a este botón y en 2D paso de este punto un clic a este clic, vais a ver que me muestra todas las cotas, ¿vale? Si quiero que me ignore el grosor de 25 centímetros, voy a darle control Z, vuelvo a la cota y le digo aquí en medidas, aquí, ahora, le digo que el valor mínimo, la dimensión mínima sea de 0,26. Entonces, cualquier cota por debajo de 0,26 me la va a ignorar. Uy, un segundito que no le he dado a, estoy en centímetros, ¿vale? Le digo 26, no con 26. Ahora, ¿veis? Lo puedo colocar como quiera, claro, y ahí lo tendría. Lo interesante es que todo es SketchUp en todo momento. O sea, aparte de que, claro, que haga esas funciones automáticas que son súper interesantes, además añadir, puedes meter cualquier tipo de mueble que quieras, puedes meter cualquier carpintería de la galería 3D o modelada por ti, también te haría recorte en el muro. O sea, que tiene opciones, tiene una opción de escaleras muy interesante, que levanta, replantea la escalera, no solamente las que vienen de serie, sino que tú cualquier plano que tengas de una escalera, todos esos planos los coge y te levanta la escalera a la altura que tú quieras. Eso es. Al final es muy rápido, tiene muchísima potencia y creo que también la ventaja de que sea SketchUp es que cualquier modificación la puedes realizar porque no deja de ser SketchUp. O sea que eso es. Estaría. Muy bien. ¿Algún plugin más que quieres añadir, Juan? Sí, yo creo que hay aquí alguno interesante. Hemos visto en el anterior, pero bueno, el Floor Generator pues es un plugin que nos permite crear un suelo tridimensional, no con texturas y materiales, sino ya directamente geometría de un suelo, de un parqué, por ejemplo, de forma paramétrica. Se llama Floor Generator. ¿Veis? Voy a dejar así uno sencillito, este que viene por defecto en Wood, ¿vale? Entonces, simplemente ponemos una serie de parámetros, cuánto queremos que sea la longitud de cada una de las lamas del parqué, la distancia, el espacio que va a haber entre cada uno de ellos, y simplemente con hacer un clic, ¿vale? Veis que ha dado carga y automáticamente tengo el suelo en 3 dimensiones. Ya no es una textura, sino que ahí podría poner una textura y fijaos el efecto que tengo en muy poco tiempo. Podría cambiar el espaciado, el offset, evidentemente eso no habría ningún problema. Otro plugin interesante es el ClothWorks. Es un plugin gratuito, tiene una versión de prueba, de una licencia de pago, pero es muy sencillo de utilizar. Vamos a crear una manta. Aquí le puedo dar la vuelta. Uy, le voy a dar la vuelta a la cara. Creo un grupo. ¿Vale? Y esto lo coloco aquí encima. ¿Vale? Y fijaos simplemente con establecer. Vamos a ponerlo así, ¿vale? Con establecer, diciéndole que esto es una tela, ClothWorks, esto es una tela, esto va a ser el colisionador. Yo quiero que este mantel colisione con la mesa, así que vamos a decirle que ese sea un colisionador. Y ahora a este elemento le voy a decir que se triangule, que se subdivida. Así que vamos a darle una cuadrícula cuadrilátera de 5000, está bien. Y ya simplemente nos queda decirle que tenga un autocolisión para que cuando se vaya doblando o vaya juntándose las partes de la tela no se crucen entre sí y ya está. Ahora simplemente tenemos que iniciar la animación y fijaos ahora, en muy poco tiempo tenemos un mantelito. Es muy potente y muy divertido. Uy, eso se puede hacer. Se pueden hacer cortinas, se pueden hacer banderas, se pueden hacer cojines, se puede hacer un montón de cosas. Y fijaos. Luego de cara al render mejora también mucho.
Hombre, claro. Tan orgánica de cara, por ejemplo, a VRAI. No sé si podréis decantaros por ¿tenéis un plugin favorito? No me vale VRAI, que es un plugin. Pero algún plugin que os guste especialmente o que sea muy, muy, muy útil, Jesús o Juan. A mí, bueno, yo personalmente el Scheme, precisamente el plugin que comentábamos antes, me parece para los usuarios de SketchUp que se dediquen especialmente al tema de interiores, porque es siempre muy complicado trabajar con elementos muy pesados. El Scheme te soluciona la vida en ese tema, ¿no? Lo que veíamos un poco antes. Aquí simplemente selecciono el tipo de archivo que quiero importar, le doy a importar esa estructura. Esa estructura puede pesar más o menos, da exactamente igual, es lo mismo. Si pesa mucho en SketchUp no podría trabajar con ella. Y básicamente lo que hace el Scheme es permitirme reducir la geometría para poder meterla dentro de SketchUp. Si esto si no tenéis Scheme, de otra forma, trabajar con mobiliario, que suele ser muy pesado, es muy complicado. Entonces, muy complicado o prácticamente imposible. Entonces, con eso simplemente, como veis, reduce la geometría de un 100%, la deja en un 16%. Podemos modificar el número de elementos que queremos nosotros, evidentemente. Y al darle a importar, bueno, pues lo que conseguimos es poder trabajar con ese modelo. Y aparte también, en el caso de que lo necesitéis, si el modelo tiene las texturas ya colocadas correctamente, realmente podéis mantener la posición de las texturas y podéis, como veis, estos cuadraditos que aparecen aquí es la representación de la textura que trae el archivo original. Y podéis trabajar con él, sustituirlas a través del bote de pintura, de la herramienta Scheme, etcétera, ¿no? O sea que para mí es a nivel, desde un punto de vista profesional, es muy importante. Después hay plugins muy pequeñitos que son muy útiles, ¿no? Como el Mirror y todo esto que... Más de productividad. Sí, más para aumentar el rendimiento de algunas funciones que hace SketchUp, pero que a lo mejor llevan un poquitín más de tiempo y con estos plugins de productividad, pues, acelera esos procesos. Sí, después, por ejemplo, otro plugin que a mí me parece tremendo es el Profile Builder, ¿no? El hecho de poder, por ejemplo, poner eso ahí y teniendo un conjunto de aristas, seleccionar un perfil y ese perfil poder decirle al programa que te genere el elemento y tener todas las capas ya dibujadas, ¿vale? Y poder generar, si quieres, pues un hueco para en lo que es, si ponemos full depth, nos añade el hueco en toda la superficie y tener el corte perfectamente generado, ¿no? Esto es una cosa que, bueno, son plugins que son tremendos, ¿no? Si les marcamos full depth, solo tenemos ese perfil, para que, lo primera pregunta, ¿podrías crear tus propios perfiles desde SketchUp? Sí, claro. Aquí en el Profile Builder hay una colección de perfiles que además también están en la galería 3D ya colocados, de tal forma que son totalmente gratuitos. Pero tú a través de los distintos menús puedes generar tus perfiles y adaptarlos como quieras, generar como quieras para conseguir cosas además muy complejas. Es un proceso que hay que dedicarle un ratito porque no es un proceso inmediato, porque tienen muchas opciones, muchas opciones, se pueden cargar perfiles en 2D, utilizar componentes, etcétera. Pero para uso real, ¿qué sería, aparte de los muros que hemos visto, que podrían ser barandillas? Sí, para cualquier elemento que tenga una forma proyectada en base a un camino, se puede hacer. Por ejemplo, una barandilla, que es un elemento bastante complejo, pues incluido, por ejemplo, si le ponemos un arco, aunque sea un arco, digamos, da igual un poco la forma que tengas, tú puedes seleccionar el perfil que quieras, por ejemplo, esta barandilla que, como veis, es un elemento un poco distinto a lo que es el muro y básicamente tienes la adaptación de los elementos, la posición de los elementos verticales con la separación exacta que tú quieras, resuelve esquinas, es decir, que es súper completo. Para cualquier elemento que haya que repetir en base a un camino, Profile Builder es una solución muy útil. Bueno, y Juan, ¿tú tienes alguno preferido? Que no lo veamos, pero me
A mí uno que me gusta mucho, sobre todo cuando se quieren hacer renders exteriores, que hay que distribuir elementos que pueden pesar mucho, como vegetación o césped, que es el scatter. El scatter te permite distribuir, incluso con la propia geometría o incluso simplificada con una especie de proxy, distribuirlo de forma paramétrica sobre una superficie. Y los resultados que da para mí de una potencia brutal. Me encanta. Sí. Bueno. El scatter, sí. No sé si lo tenéis por ahí, pero bueno, hay un vídeo muy Yo, chulo. El scatter no, pero para lo que es vegetación utilizo uno que es Lagwork, que es este de aquí. Claro, se podría distribuir los elementos de Lagwork, se podría distribuir con scatter. Efectivamente, scatter es como un paso más. El Lagwork es para incluir vegetación directamente, que en SketchUp es un elemento que no pesa absolutamente nada, pero a la hora de renderizar se ve perfectamente el árbol renderizado, ¿no? Es una forma de incluir desde una biblioteca un elemento que nos permite trabajar en SketchUp muy cómodamente y en un renderizado con VRI, por ejemplo, pues tener la calidad 100% de lo que es el árbol con todas sus características. Sí, hay plugins interesantes, los hay dependiendo de a lo que te dediques. Entonces, todos los plugins realmente son importantes. Sí. Luego están los obligatorios, que además son gratuitos, todos, absolutamente todos, sin excepción de Fredo. Que sí, me imagino que los que estén aquí muchos los conoceréis. Fredo Scale, Fredo el Curviloft, esos son todos del mismo desarrollador. Son clásicos y yo creo que es de los mejores, vamos, el Curviloft, el Scale, todos estos son plugins gratuitos que además son tremendamente potentes. Yo, como veis, los tengo aquí todos cargados, pero vamos, son plugins muy, muy, muy importantes, ¿no? A mí especialmente, por ejemplo, el Curviloft, ya que estamos, me pongo, porque esto lo hago siempre y me gusta mucho. Entonces, hago un arquito, por ejemplo, aquí, ¿vale? Vamos a hacer un arco, por ejemplo, ahí, ese arco. Este arco no. Vamos a darle, por ejemplo, ahí y ahí, y vamos a hacer un arco de aquí a aquí. Vamos a darle por ahí, ¿vale? Y voy a dibujar aquí un circulito así. Este es el ejemplo que hago siempre, yo creo que es el ejemplo típico, pero es que a mí me parece una cosa absolutamente tremenda, ¿no? Que es pasar o dibujar la forma que pasa del cuadrado al círculo en base a ese arco que dibujé. Vale, si lo tengo que hacer a mano, evidentemente es imposible, pero con el Curviloft selecciono el camino, selecciono una forma, selecciono otra, pulso intro, aparte pulso intro y me dice, oye, ¿te vale así? Si no te vale, le das para atrás y ya está, pero si te vale, pulsas intro y te genera la forma ahí perfectamente pasando del cuadrado al círculo. Es tremendo, tremendo porque con un clic solucionas muchísimos problemas que de otra forma, bueno, sí, a mano lo podrías hacer, pero más prácticamente imposible hacerlo bien. Sí. Este plugin lo que hace básicamente es, me permite, ahora con SketchUp selecciono todas las aristas que yo quiera redondear y simplemente dándole a este botón, veis que me aparece este panel donde yo puedo darle una serie de parámetros. En este caso tengo un offset de 0,2 metros, de 20 centímetros, entonces simplemente lo que tengo que hacer es reducirle este valor. Seguramente tendría que pasarlo a centímetros. Déjame ver ahora cómo está esto. Un segundito. Vamos a ver. Vamos a reducir el tamaño. Esto mide 0,1. Claro, es que esto mide 1 centímetro. Vamos a subirlo un poquito más. Y vamos a pasar las unidades del dibujo a centímetros. Vale, para que así me permita detectar los milímetros más fácilmente. Vale, pues lo selecciono. Me voy a este botoncito y ahora pues vamos a darle, pues por ejemplo, 0,5. ¿Vale? Ahora sí, veis que me aparece esta marca. He puesto que me haga un offset de 0,5 centímetros, de 5 milímetros. Vamos a reducirlo un poquito más, 3. ¿Vale? Y ahora simplemente con hacer un clic fuera, automáticamente me redondea todas las aristas haciendo un chamfer perfecto. Como podéis ver, la intersección en las esquinas es perfecta. Y a nivel visual, pues queda muchísimo más natural que con esas aristas duras y rectas que tiene por defecto SketchUp. ¿Vale? Esto es una auténtica, un plugin de esos que hay que tener instalado sí o sí. Y además, siendo gratuito, pues mucho más fácil.
¿vale? Hay otras formas de hacer también el chamfer, en el que lo que hace es corregir las esquinas de diferentes formas, ¿vale? Como veis es totalmente paramétrico, así que, bueno, pues podéis darle diferentes valores y representación. Bueno, este plugin es muy interesante porque veis que aquí está hecha una rampa de garaje que yo voy a borrar en este momento. Y entonces voy a mostrar cómo se genera. Y es, por una parte, siempre en el eje X, en el eje rojo, dibujo el modelo de losa que va a tener la rampa de garaje. Y además, en este punto, la giro para que justamente esté este extremo a la altura total que tiene que salvar la rampa. Es decir, esto es el modelo de rampa y esto es la altura que tiene que salvar. Entonces, basta con dibujar aparte, esto tiene que ser un grupo, o sea, esto tiene que ser un grupo, y basta con dibujar una línea de referencia que sería la proyección de este lateral y ya está. Cuando yo tengo esto y tengo el recorrido en planta de lo que es la rampa, entonces es tan fácil como seleccionar el bloque, elegir este icono de Save Vendor, tocar esta línea y automáticamente está hecha la rampa. Vale, este es muy útil porque rampas de garaje son siempre un poco más complejas de dibujar y entonces se puede hacer. Por supuesto, igual que he hecho eso, si aquí esta rampa tuviera otra forma, interior o exterior, por ejemplo, de aquí a aquí, entonces sería el mismo proceso, la rampa sería más larga, tendría menos pendiente, pero salvaría la altura definida en este punto de aquí. Entonces basta ahora de nuevo con tocar aquí. Ahí está la rampa y estaría. Que es una herramienta base para pasar del 2D al 3D fácilmente y además yo creo que bastante divertido y muy potente por lo que estamos viendo y además la inversión es mínima. O sea, estamos hablando para posibilidades de licencia, aquí dentro de iscarnet.com podéis ir a la parte de SketchUp. Vale, hay dos tipos de licencias. El tipo de licencia que tiene más características es la suscripción anual, que estamos hablando del año 274 euros masiva, que es que no es dinero porque cualquier 3D externo que encargues es este dinero o más, solamente en un proyecto. O sea, que un proyecto que hagáis y lo utilicéis merece la pena. Y además, los usos que se le puede dar a SketchUp, aparte ya de hablar de tema de render, que ahora pasamos con ello, pero podéis utilizarlo para bocetos rápidos, para proyectos, por supuesto, 3D para terminar el render. Pues se puede hacer proyectos básicos que vimos con Julio también en el minicurso, con layout, incluso proyectos de ejecución que enseñó al final. Comentaba Julio en la anterior sesión para jefes de obra. Para jefes de obra es un programa bastante amigable para ellos. De hecho, lo ven con buenos ojos porque es muy facilón. Entonces, cuando le das modelos de SketchUp para el jefe de obra, enseguida lo entiende, lo ve en 3D y no les produce rechazo. Al contrario. Y además, también comentaba Jesús, ya por terminar, comentaba Jesús la combinación con otros programas. Es el acompañante perfecto si ya trabajáis con otros programas, porque se combina con todos. Y es un programa amigo de cualquier aplicación para complementarle a nivel de modelado. Es que lo vemos cada día y sobre todo la gente que lo estamos utilizando y vosotros con estas sesiones que se puede hacer y además que es tan fácil como parece. Bien, simplemente por diferenciar la licencia permanente y la suscripción anual, la licencia permanente es la clásica de toda la vida, es para siempre. Y la licencia de suscripción anual es un pago anual. Estamos hablando que sale a unos 25 euros, aunque el pago es anual, unos 25 euros por mes para tener la herramienta fundamental en este caso. Las diferencias, bueno, pues que licencia permanente no tiene SketchUp Web, es una aplicación que puedes abrir SketchUp desde el navegador, que es prácticamente completo, pero sin plugins. Entras en la página web. Entonces, la licencia de suscripción sí que tiene SketchUp Web y la licencia clásica no. ¿Vale? Si no tienes versión de escritorio, pues te vienes aquí a la aplicación de SketchUp en Google Chrome, en Mozilla, en cualquier navegador
y puedes insertar, puedes importar archivos, puedes trabajar, modelar, hacer todo lo que quieras sin plugins. Es la única diferencia con la versión de escritorio, que es con la que estamos trabajando. Más cosas. Tema de SketchUp Viewer, el móvil, lo que es el visor. Está disponible para los dos, porque es gratuito. El SketchUp Viewer consiste en llevarte tus modelos a un iPad o a un iPad, una tablet o un dispositivo móvil, el que sea, para poder enseñar los proyectos. Entonces te deja una serie de opciones. Está muy bien porque puedes enseñarlo sin necesidad de llevarte todo el portátil. Y te deja activar, desactivar capas. Bueno, tiene opciones bastante interesantes. Hay que tener en cuenta que la diferencia respecto a la licencia clásica de la de suscripción, la diferencia principal es que no tiene las opciones de realidad aumentada. Es decir, desde el viewer, solo con la licencia de suscripción, puedes acceder a conectarlo con unas gafas o darle realidad aumentada para poner el modelo en una zona de la casa, de tu casa, vamos, real. Es realidad aumentada y realidad virtual. Esto es la conexión con las gafas. Solo en licencia de suscripción, insisto. Esto la licencia clásica no lo tiene. Y bueno, pues es una opción que está bastante bien de cara a enseñar a un cliente o lo que sea. Bueno, y ya por último, no me quiero enredar mucho más. Para los dos tenéis Trimble Connect. La diferencia entre licencia clásica y licencia de suscripción es que la licencia de suscripción tiene Trimble Connect ilimitado. ¿Qué es Trimble Connect? Pues Trimble Connect es una plataforma de trabajo colaborativo en la nube que tiene dos usos principalmente. El primer uso es que tus modelos de SketchUp los puedes guardar y acceder a ellos cuando quieras. Puedes guardarlo en la nube, publicas tu modelo y tienes tu sitio donde guardar esos proyectos e incluso compartirlos. Digamos que hace un poco de similar a Google Drive o Dropbox, pero más especializado para SketchUp. Pero lo que tiene interesante, que lo hemos visto en otras sesiones con Jesús, es que puedes hacer trabajo colaborativo. Es decir, puedes crear un equipo donde todo el equipo pueda subir las distintas partes del proyecto, pues que se dedique a instalaciones, que se dedique a seguridad y salud, a cualquier parte del proyecto, puedes generar esos miembros, ¿vale? Y que cada uno de esos miembros vaya subiendo sus archivos. No tiene que ser de SketchUp, puede ser cualquier tipo de archivo. Lo que hemos visto de IFC, cualquier archivo compatible con SketchUp. SketchUp hará de nexo de unión. Si trabaja con Revit, con Archicad, con edificios. Entonces, por ejemplo, aquí hace la simulación que estáis viendo en pantalla de un IFC, un técnico sube un IFC. Aquí con Trimble Connect podéis acceder a ello. Hace una previsualización de lo que ha mandado la persona. ¿Vale? Este es el IFC de la ventilación. En este caso es un ejemplo, es un IFC, no es un archivo de SketchUp. ¿Vale? Y lo que tiene interesante esto es que, bueno, tú tienes el interior que tienes hecho con SketchUp y lo vinculas a ese IFC. Manteniendo un punto de inserción, lo que haces es insertar ese IFC dentro de tu interior hecho con SketchUp para detección de encuentros. Desde Trimble Connect puedes señalar los errores. También tiene un visor BIM al que se puede acceder y ver esos archivos y ver qué tipo de información tiene asociada. Bueno, el caso es que de forma muy intuitiva se puede generar un equipo donde cada uno pueda trabajar al mismo tiempo y conectar el modelo de forma instantánea en cualquier tipo de archivo. Al final, ¿no, Jesús? Una de las cosas, de las ventajas que tiene es que SketchUp sirve como nexo de unión entre cualquier aplicación que efectivamente. Ese es trabajo colaborativo 100%. Es decir, tú tienes a una persona, a una empresa externa y a través del Trimble Connect puedes vincular su trabajo al tuyo a través de SketchUp. Entonces, es exactamente así. Trabajo colaborativo 100% basado en SketchUp siempre. Creación de grupos y de componentes, tengo dudas y si deben de ser sólidos estos objetos o pueden ser cualquier otro tipo de objetos. Pues es decir, primero, por un lado, diferencia entre grupo y componente y por otro lado, pues si deben de ser sólidos. A ver,
las diferencias principales entre grupo y componente, bueno, la primera diferencia es la forma de crear un grupo y un componente, que es muy parecida, pero no es exactamente igual. Yo tengo aquí, vamos a copiar esta geometría aquí un par de veces. Voy a hacer un grupo con este elemento, botón derecho, crear un grupo. Eso tiene dos características principales. La primera es que con un solo clic selecciono toda la geometría, es decir, genero un contenedor que tiene toda la geometría que yo seleccioné dentro. Con un solo clic lo selecciono y la geometría que está dentro está aislada del resto del modelo. Con lo cual no se producen fusiones de geometría que podrían pasar, por ejemplo, si yo pongo esto que es geometría básica, lo pongo encima, ¿no? Para evitar eso, siempre generamos grupos o componentes. Tiene algunas opciones añadidas, pero la diferencia principal con el componente es que cuando yo genero un componente, hago botón derecho, creo un componente, como veis, ya sale una ventana de selección, una ventana de edición en la que podemos poner un nombre, podemos asignar una serie de elementos, entre ellos, por ejemplo, la tipología IFC que veíamos antes, que comentábamos antes. Esta es la primera diferencia principal. Y la segunda es que de las copias que nosotros tengamos en lo que es un componente, si hacemos varias copias, cuando yo edito el componente, edito todos los componentes a la vez, mientras que en el grupo, pues solo edito de forma individual cada uno de los componentes. Vale, aparte de eso hay pues bastantes opciones en lo que es el componente, como por ejemplo la ventana de componentes, como por ejemplo hacer un botón derecho y tener la posibilidad de volver a cargar o guardar como, ¿no? Es decir, que hay varias opciones. Las dos opciones, tanto grupos como componentes, son casi voy a decir que obligatorias en el trabajo con SketchUp, son prácticamente obligatorias, por no decir que obligatorias, pero lógicamente tienen sus diferencias y dependiendo del momento, pues habría que utilizar unas u otras, ¿vale? Pero digamos que esas son muy por encima y muy resumidamente las diferencias principales. Preguntaba también Mónica en esta sesión, en Layout se crean rectángulos que contienen la escena. ¿Se puede hacer otras formas para contener las escenas? Al final lo que hacemos es crear una máscara con los modelos de SketchUp que tenemos. Aquí están. ¿Vale? Es el modelo de SketchUp insertado. Hago mi composición del plano, que es lo que estuvimos viendo en el curso avanzado con Julio. Yo sobre estos modelos, que son insertados de SketchUp, copiados y puestos en distintas escenas, puedo irme a cualquier herramienta de dibujo de layout. Estamos en layout, presentación de proyectos. Y aquí puedo hacerle, por ejemplo, un círculo. ¿Vale? Incluso voy a hacerle un poquito más. Sí, bueno, es lo mismo, más o menos ahí. ¿Vale? Y ahora puedo seleccionar tanto el modelo de SketchUp y con control o con mayúscula, perdón, con el shift apretado, selecciono también el círculo y le digo botón de la derecha, crear máscara de imagen. Entonces lo que hace es que resta y te pone el archivo de SketchUp sobre una forma que no sea un cuadrado. Y repasamos un segundo cómo se crea una escena y si puedes combinarla con las capas, ¿cómo se combina? Sí, vamos a ver. Yo tengo, por ejemplo, aquí una serie de objetos. Las escenas son útiles también desde varios puntos de vista. Principalmente, digamos que el objetivo de crear una escena en SketchUp es el de definir un punto de vista de cámara que nos interesa para tener guardado y poder acceder a él cuando queramos, ¿vale? La creación de escenas se hace a través de la ventana de escenas, siempre, aunque hay otras opciones dentro de SketchUp, pero digamos que la principal es a través de la ventana de escenas en la bandeja predeterminada. Y sencillamente lo que hacemos es situar la cámara en un punto, hacemos un clic en ese elemento y nos dice que podemos crear la escena, le damos a crear la escena. Eso hace que aparezca en la parte superior izquierda, en el caso de Windows, y en el caso del Mac aparece un botón de escena en la parte central de la pantalla, parte superior, y con eso tenemos una escena creada. Si cambiamos la cámara y pulsamos en lo que es la escena, directamente volvemos a ese punto, ¿vale? Si cambiamos la cámara y creamos otra escena, pues directamente lo que hacemos es, al modificar la posición, vamos creando siempre puntos fijos a los cuales podemos acceder directamente
con un solo clic para no perder el punto de vista exacto, ¿vale? Eso es la creación de escenas, digamos, básica. Como digo, tiene algunas opciones añadidas, pero realmente lo bueno que tiene, lo que son las escenas, es que lo podemos vincular, por ejemplo, con el tema de las capas, como es la pregunta. En la versión 2020, la versión de las capas son etiquetas, y entonces directamente ahí podemos crear una capa, sea como sea, podemos asignar unos elementos a esa capa, etiqueta. Esos elementos podemos ocultarlos y podemos, por ejemplo, actualizar la escena. Entonces, con eso lo que conseguimos es pasar a la escena 1 que tiene los elementos o pasar a la escena 2 que no los tiene. Simplemente es un proceso de ir vinculando las distintas escenas con las distintas capas. Entiendo que la pregunta va un poco por este punto, ¿no? Que es ocultar elementos que estén asociados a capas para conseguir que en una escena aparezcan y que en otra desaparezcan. Supongo que el objetivo será un poquito ese. Siempre que hagamos un cambio y queramos actualizar una escena, lo mejor es o hacer botón derecho sobre la propia escena, actualizar, o bien ir a la sección de escenas y seleccionar la escena que queramos y darle al botón de actualizar. Vale. Ese es un poco el tema de las escenas y las capas. Como digo, hay más opciones dentro de las escenas, como por ejemplo también menú, ventana, información del modelo y desactivar en la pestaña de animación, desactivar, por ejemplo, la transición de escena. Me parece una opción interesante para no estar esperando esos 2 segundos entre escena y escena. Pero bueno, son, digamos, cuestiones un poquito ya de profundizar un poquito más, que a lo mejor en esta sesión no tiene mucha cabida, ¿no? Claro, yo creo que son interesantes las escenas, tienen mucha más profundidad todo esto. Sí, al final, tienen. Entre otras cosas, los dos principales usos de las escenas, Jesús, podemos decir que una es la presentación, o sea, sí, una es la presentación, que es la de, bueno, tener los puntos de vista generados. La otra es que cuando generamos 2 escenas y tenemos activado precisamente esa transición de escena, lo que tenemos es una animación que puede ser exportada directamente a través del menú de exportación, ¿vale? Y después, yo desde mi punto de vista creo que son muy interesantes para lo que es el trabajo, sobre todo el trabajo cotidiano de, imaginaos que tenéis que meteros, ¿no? Meteros dentro de uno de estos cubos para trabajar, para hacer cualquier operación dentro del cubo, para no tener que salir cuando le pulse la escena y tener que volver a repetir la operación para meterme. Lo que hago es genero una escena en ese punto, aquí, añado la escena, y directamente al ir a las distintas escenas, pues yo tengo ese punto guardado directamente para volver a trabajar en el interior, con lo cual nos ahorra mucho tiempo, ¿no? Muy interesante. Esa es la segunda opción que yo iba a comentar. Sí, para llevarte en puntos de vista del modelo. Y con Twinmotion disfrutas desde el minuto 1 porque es que te lo pasas bomba, porque estás viendo el resultado instantáneamente que va creciendo minuto a minuto y entonces es una alegría, ¿eh? Sí, es mucho más amigable. En el minicurso, pues si puedes abrir el archivo del curso, ¿lo tienes por ahí, Jesús? El feedback. El archivo del curso, el que hicimos el otro día. Sí, lo abro y os digo. Sí, un segundo. El otro día el feedback del curso fue muy bueno porque yo creo que todo el mundo, incluso con nivel 0 de Twinmotion, hicimos un poco la opción de que la gente enviase sus archivos y lo que consiguió la gente, la verdad que fue espectacular. Y además todo en tiempo real sí, además Twinmotion es un programa fantástico, uses el modelador 3D que uses, o sea, cualquiera. Claro. Sea edificio, Revit, Archicad, por supuesto es de SketchUp, claro, pero es que es fantástico, es algo que da unos resultados impresionantes. Sí. Es un poquito el ejemplo. Es un ejemplo que no está acabado 100%, pero sí, vamos, hacer esto es relativamente rápido. Por supuesto, se puede profundizar mucho más lo que vimos de lo que vimos en el minicurso, que lo veremos precisamente en el curso que hay la semana que viene. Pero sí, efectivamente, es tremendamente rápido.
Voy a abrir aquí el acabado. Sí, una dime. pregunta mientras vas abriendo, que se ha repetido muchísimo, es SketchUp y Twinmotion o SketchUp y VRay o los tres. Sí, yo ¿Para siempre qué? digo lo mismo ¿Cuándo? y además es que yo creo que es así, porque son dos programas que son totalmente compatibles. Parece que como que uno se pisa con otro, pero realmente no. Y la diferencia principal, desde mi punto de vista, o la característica que define el uso de uno o de otro, es el tiempo que tú tengas, el tiempo principalmente que tú tengas para conseguir el objetivo final. Esto que veis aquí es Twinmotion, digamos, un proyecto en principio terminado, ¿eh? Y cuando yo exporte, pues voy a tener un vídeo que puede ser de una calidad mayor o menor, dependiendo de lo que configure, desde Full HD, por ejemplo, a 4K, 8K, vídeo 360, vídeo... Y eso lo voy a conseguir en muy poco tiempo. Y con VRAI lo que vas a conseguir es una imagen o un vídeo de mayor calidad, pero en más tiempo. Dependiendo un poco del objetivo que tengas en lo que es el trabajo, necesitarás utilizar uno u otro, pero no se pisa uno u otro. De hecho, utilizándolo a nivel profesional, podrás utilizar los dos, siempre y cuando lo consultes con el cliente qué es lo que necesita, por ejemplo, para lo que es su presentación, y lo puedes desarrollar en uno u otro dependiendo de lo que es la necesidad que tenga el cliente o tú mismo a la hora de generar el proyecto. Claro, y Pero los cambios desde mi punto de además, vista, sí, sí, los cambios se hacen de una forma muchísimo más rápida en Twinmotion. Si, por ejemplo, el cliente quiere cambiar algún elemento, pues puedes cambiarlo rápido en tiempo real en Twinmotion en vez de tener que renderizar de nuevo con VRay. sí, efectivamente. Si el VRAI quizá podría decirse que es más para el detalle, para controlar cada aspecto de cada elemento, y Twinmotion es más quizá un programa pues para hacer una presentación de grandísima calidad y teniendo pues un resultado muy bueno, ¿vale? Pero si quieres dar un pasito más, ahí quizá a lo mejor VRAI es la solución. Pero no se pisan en ningún momento, se pisan unos sobre otros. Eso es, al final tuvimos la verdad que, bueno, con VRay ha sido el compañero de SketchUp y lo sigue siendo, y ahora Sí, entra con fuerza Twinmotion para acompañarlo también a SketchUp. Cualquier opción es buena, al final la forma que de trabajar es que solamente con SketchUp los resultados son muy buenos. Por ejemplo, un ejemplo de uso de SketchUp es lo que comentaba Julio, de llevar a obra directamente el modelo 3D de SketchUp y en obra ver el modelo 3D. No, directamente y sí, los jefes de obra lo entienden perfectamente. Luego hay una opción si necesitamos un punto de calidad más y que sea rápido, que sea para ayer, que normalmente la gran mayoría lo necesita con un resultado bastante bueno. Twinmotion es el SketchUp, hacer el modelo 3D de SketchUp es la base SketchUp y luego a partir de efectivamente. ahí llevarlo a Twinmotion para hacer, bueno, esto lo hicimos incluso con el barquito y todo, lo hicimos con explicaciones en 2 horas y media. Y luego los renders, a la hora de sacar los renders, el render fijo, una fotografía, estamos hablando de 7, 8, 10 segundos, vamos a darle 1 minuto, 2 minutos. Al final las exportaciones genera vídeos, genera información gráfica de gran calidad en muy poco tiempo. Eso es una opción muy buena, combinar SketchUp o el programa que ya tengáis en 3D, Revit, Archicad, lo que queráis. Se puede insertar cualquier tipo de objeto, 3D Studio, lo que sea, llevarlo a Twinmotion y aquí darle ese realismo en muy poco tiempo. Tenemos ahora mismo un 50% de descuento con precio de lanzamiento porque ha salido hace muy poquito. Tenemos la posibilidad de coger el 50% de descuento. El precio habitual son 407 euros y ahora mismo está en 202 masiva, 407 masiva o 202 masiva. Hemos sacado un pack para combinarlo con SketchUp. Si no tenéis SketchUp, tenéis el pack de SketchUp más Twinmotion por 395 euros, la licencia de SketchUp anual, ojo, y la licencia de Twinmotion en todo caso es una licencia perpetua, con actualizaciones gratuitas hasta diciembre de 2021. Entonces, por 395 euros masiva tenéis la posibilidad de cogeros el flujo que estábamos explicando ahora, que es
3D con SketchUp y en nada de tiempo llevarlo a Twinmotion para hacer un video render o incluso un render en tiempo real y muy rápido. Y luego tenemos otra opción que también la comentó Julio, que es el pack de SketchUp más Twinmotion y Debug. DebugCAD es el programa de dibujo que tenemos en 2 dimensiones y también funciona muy bien porque el 2D hecho con DebugCAD lo llevamos a SketchUp, en SketchUp levantamos en 3 dimensiones y una vez que tenemos hecho el proyecto en 3D lo pasamos a Twinmotion para darle ese punto que te diferencia del resto, además rapidísimo, porque es que de hecho el curso que tenemos ahora activo de Twinmotion para la semana que viene lo estamos dando en 8 horas. Yo creo que en 8 horas se puede aprender gran parte, ¿no, Jesús? Sí. En 8 horas vemos todo desde cero, profundizamos bastante en materiales y en la configuración de toda la escena para exportar imagen y vídeo sin ningún problema. Sí, de sobra. Vale. Las diferentes capas de un material y dónde incluir a la hora de crear un material en VRay, dice David. ¿Son materiales PBR? Sí, son los materiales PBR que al final, bueno, consiste en diferentes capas que quieren simular diferentes comportamientos físicos de la luz sobre un material. Aquí en los cursos que damos, pues profundizamos muchísimo en los diferentes tipos de materiales, que si es un dieléctrico, que si es un conductor y cómo se configura cada uno de ellos. Pero bueno, así en realidad, si estamos hablando de un material básico, por ejemplo, podemos crear un nuevo material, uno genérico, ¿vale? Que es un material básico, ¿vale? Pues vemos que aquí abajo, aquí a la derecha, si abramos la ventana a la derecha, vemos que lo que es el BRDF o lo que es el material básico tiene la capa difusa, la reflexión, la refracción y luego tenemos la opción para darle rugosidad. Con el bump y con el displacement podemos incorporarlo aquí, ¿vale? Entonces, sería cuestión de incorporar cada una de las texturas que hayamos descargado o que hayamos configurado en Photoshop o directamente dentro de VRay también se podría hacer, incorporarlas a su correspondiente slot, ¿vale? Pues, por ejemplo, si yo quiero añadir una capa de color, nos vamos al slot, las texturas que tenemos en nuestro disco duro, las imágenes que vamos a meter en el PBR se llaman bitmap, ¿vale? Un mapa de bits, raster, y pues simplemente tenemos que buscar en nuestro disco duro. Aquí tengo este de aquí, por ejemplo, el que vimos en el curso, ¿vale? Y pues aquí vemos que tenemos una textura, ya está incluida. Siguiente, pues la reflexión. ¿Qué queremos meter en reflexión? Pues primero el color de la reflexión, así que nos damos al bitmap, incorporamos esa textura, en algunos casos tenemos que darle la vuelta, eso ya depende, es invertir la textura, ¿vale? Para cambiar la escala de grises. Luego tenemos el mapa de glossiness y como veis al final es un proceso muy mecánico. Aquí metemos cada una de ellas, tenemos que pasar el espacio lineal y vemos como poco a poco vamos consiguiendo este resultado fotorrealista, ¿vale? Si tenemos un mapa normal, un mapa bump, pues también en el slot correspondiente lo vamos incluyendo, ¿vale? Y bueno, pues ya de primeras tenemos un material que si nos fijamos aquí en un tipo de representación distinta, por ejemplo, en una pared, ¿vale? Vemos aquí cómo se está comportando con la luz. Tenemos las licencias en VRay, no hay diferencia, aparte del tiempo, entre una versión y otra. Es decir, en cualquier caso, la permanente y la anual incorpora todas las funcionalidades del programa, ¿vale? Aquí la única diferencia va a ser el tiempo que te va a durar esa licencia. La permanente, pues te va a permitir utilizar el programa de VRay de forma para siempre, en la licencia actual. Y luego la anual, pues hay que ir actualizándolo anualmente. VRay no es como SketchUp, es decir, que no va sacando versiones cada año, va a depender de la versión, pues puede tardar 2, 3, 4 años en salir la siguiente versión, entonces hay que valorar si nos merece la pena una permanente o una anual. También incorpora un nodo de renderizado, ¿vale? El nodo de renderizado es la herramienta o el componente de VRay que permite sacar el render. Evidentemente, si tenemos una licencia, viene con un nodo de renderizado para poder renderizar con nuestro propio ordenador. Tenéis la opción también de adquirir nodos de renderizado adicionales para instalarlo en otro equipo, ¿vale? Y así que cada render que hagáis, pues
utiliza dos procesadores, el ordenador el que estás trabajando y otro ordenador que esté vinculado, ¿vale? Y luego, ¿sí? Esos nodos, si tú adquieres un nodo solamente y lo quieres instalar en otro equipo para coger la potencia de ese equipo a la hora de renderizar, ¿te hace falta tener VRAY instalado o no? No haría falta, es decir, si lo que quieres es trabajar con un solo ordenador, pero utilizar dos para renderizar, te haría falta solamente una licencia, la anual o la permanente, y luego comprar un nodo de renderizado adicional. ¿Vale? Es decir, que si en el caso de que me trabaja con un ordenador, haría falta solamente una licencia de VRAY y luego adquirir un nodo adicional. Genial. ¿Vale? Y luego licencias de profesores, pues aquí tenéis también, tanto para estudiantes como profesores, tenéis licencias anuales y que, bueno, pues es ese precio que tiene. Vale, pues si puedes ir un segundito a la tienda también para hacer la opción del pack, porque se puede combinar y hay un descuento si lo combinamos con SketchUp. Claro. Arriba a la derecha o abajo en packs. Aquí tenemos, efectivamente, tenéis packs para... Arriba, aquí, mira. Sí, arriba en la barra negra de arriba, a la derecha. Sí, a derecha. Packs, sí, efectivamente. Eso es. Aquí tenéis. Pues sí, aquí... si queréis adquirir una licencia de SketchUp y VRAY anual, veis que la inversión pues es bastante buena, es decir, es una inversión para lo que te ofrecen los dos programas. Tenéis una inversión en la que incluye pues las actualizaciones durante un año y luego aquí tenéis el mismo pack, pero para licencias perpetuas. Si quieres ver lo de la piscina, que es nuevo. Vale, sí. Lo de la piscina, bueno, al final es un efecto que generamos para darle esa forma de ondulación al agua como si hubiera una ligera brisa y para que el agua no fuese una capa completamente plana. Entonces, en VRAY es bastante fácil, podemos hacerlo de muchas formas, ¿vale? Pero a mí hay una que me gusta mucho que es utilizando lo que se llaman mapas procedurales que nos permite dar una serie de parámetros para así conseguir unos efectos en las propiedades físicas, ¿vale? Pues, por ejemplo, mira, vamos a hacer un pequeño render interactivo para ver cómo sería el procedimiento. Aquí vemos que tengo este exterior y lo que quiero es crear el agua de la piscina en este plano que he incorporado un material genérico, ¿vale? Material genérico son los que aparecen en VRAY por defecto al crear un nuevo material. Simplemente clic derecho genérico y aquí tenemos este material con un color gris oscurillo. Y pues para generar el agua, pues fijaos, es muy sencillo. Un segundito, voy a ver que tengo el denoiser, un segundito, a ver, activo aquí, ahí, vale, ya está. Ok, pues mira, nos vamos aquí al material, vamos a seleccionar el genérico, aquí está, y lo que hacemos es poner un color negro, ¿vale? Porque todo lo que vamos a ver va a ser de reflexión y refracción de la luz, ¿vale? La reflexión lo ponemos al máximo, reflexión color lo ponemos al máximo, ya está reflejando al 100%. Queremos también que refracte, que la luz atraviese esta capa para poder ver el interior de la piscina, así que en refracción lo ponemos al máximo. Ya estamos viendo ahora, como bueno, en este caso, como tenemos un interior oscuro, vemos como efectivamente lo tenemos todavía, no se ve mucho la refracción, va a depender también de la posición de la cámara, ¿vale? Entonces, un segundito, voy a poner la escena. Y ahora, ¿cómo podemos jugar con el tema de la ondulación del agua? Pues muy sencillo, tenemos que trabajar con unos mapas. Un segundito, voy a reiniciar el render. Un segundito, no se me está viendo la... Ahora. Es que ahí está. Vale, ahora sí que se aprecia, que me faltaba que se actualizara. Vale, entonces, ahora para poder ver el efecto este de ondulación sobre el agua, pues podríamos jugar dentro de Boom, que es para conseguir un relieve. El relieve, podemos utilizar un mapa que se llama el noise, ¿vale? Todo eso se ve en profundidad en los cursos, ¿vale? Pero para que veáis lo fácil que es, le damos un mapa procedural, ¿vale? Que va a generar como este efecto de rugosidad sobre la superficie. En este caso vamos a poner un valor más bajo de amplitud, ¿vale? Veis ahora como ya automáticamente cambiando estos parámetros ya estamos consiguiendo este efecto de ondulación. Vamos a hacerlo un poquito más bajo, pues por ejemplo de 0,05. Y fijaos, ahora ya el efecto que conseguimos de una forma súper rápida, tocando 4 botoncitos, ya tenemos nuestro efecto de ondulación sobre el agua.
Así que en este caso podríamos haber utilizado también una textura para dar ese efecto en el mapa de relieve, de bump o de displacement, pero en este caso los mapas procedurales dan mucho juego. Por supuesto, podríamos haber cambiado el color del agua para que así la refracción tenga un color un poquito más claro y jugar con el Fog Multiplier. Es calidad fotográfica, ¿eh? Vamos, Sí, es brutal. Bueno. Pues sí, y muy fácil. Sí. No tiene mucha... Había otra pregunta por ahí. Sí. No tiene mucha dificultad, la verdad, y además desde dentro de SketchUp, que también tiene su ventaja. Diferencia entre Light Mesh, dice Raúl, y material emisivo. Vale, sí. Un Light Mesh es una forma de iluminar. Aquí tenemos las herramientas de VRay Lights. Hay una que no hemos visto en el curso, que es el Light Mesh, Convert to Light Mesh. Aquí lo que hacemos es asignar a un grupo o a un componente de SketchUp la capacidad o la propiedad de iluminar, de que esté emitiendo luz, ¿vale? Una cosa es que a un material que sea emisivo, y otra cosa es que un objeto, por su propia geometría, emita luz, ¿vale? En este caso, pues tenemos estas luminarias que tenemos aquí en el exterior. Pues fijaos cómo lo tengo creado. Si aquí tengo el componente, si entro dentro de este elemento, esta parte interior es un grupo. Vale, aquí vemos cómo efectivamente, voy a minimizar esto. Aquí tengo un grupo. Vale, entonces si a este grupo primero, antes de nada, voy a oscurecer el modelo para que así podáis ver el efecto de esta iluminación. Así que es muy sencillo. Voy a hacer el render interactivo. Y ahora voy a quitar la luz del sol, quitar la luz del cielo y ponerle pues un tono así un poquito más oscuro, ¿vale? Como si fuese por la noche. Estuviese iluminando ahí por la noche. Vamos a darle 20. Ahí, bueno, así más o menos, ¿vale? Vemos como si está iluminando con la luz del fondo. Y lo que voy a hacer va a ser iluminar con el Mesh Light estas luminarias que tengo en el exterior, ¿vale? Pues voy a parar el render interactivo y ahora simplemente con seleccionar el objeto, el grupo al que yo quiero que emita luz, lo selecciono, le doy a Convert to Light Mesh. Veis que ya aparece la pegatina, la etiqueta diciendo que este elemento ya tiene una propiedad de VRay. Volvemos a la escena, vuelvo a lanzar el render y vais a ver que ahora ya está emitiendo luz. Si queremos aumentar la intensidad, ahora mismo vemos aquí los reflejos. Si queremos aumentar la intensidad, voy a exagerarlo un poco. Aquí, por supuesto, tendríamos que jugar con otras fuentes de luz, con la exposición de la cámara, etcétera. Pero si yo a este Light Mesh le pongo en vez de 30, le pongo 500, veis cómo efectivamente se está iluminando. Voy a ponerle 2000 para verlo mejor. Vale, si queremos cambiar la temperatura para que sea un poquito más cálido, pues simplemente decimos que esta luz tenga una luz más cálida y ahí lo tenemos. Como veis, al final todo esto se hace de una forma muy rápida. Ahí lo tenemos. Y un material emisivo, que también podríamos habérselo puesto a la superficie de este elemento, podríamos haberle puesto un material emisivo, crearía un efecto similar, pero tarda mucho más en renderizar y no es tan eficiente ni es tan correcto, tan preciso como el Mesh Light. Un material emisivo se aplica como si fuese un material y aumenta considerablemente los tiempos de renderizado. Así que si lo que queréis es que ese elemento no que parezca que está iluminado, sino que esté iluminando, como vemos aquí que está iluminando toda esta zona, yo os recomiendo usar el Mesh Light.